Parte de la sección 41 y 42 de Ingeniería Civil. Vamos a iniciar la sesión de trabajo para hoy. Ya son 9:23 de la mañana. Ya he esperado más de 10 minutos y hasta los momentos no hay ningún bachiller conectado en el aula virtual. Así que bueno, vamos a dar inicio. Estoy compartiendo pantalla, ok. Vamos a dar inicio en la mañana de hoy con la teoría de la decisión, ¿sí? Entonces, teoría de la decisión o pruebas de hipótesis, ¿estamos claros? Entonces, nosotros haciendo un recordatorio de que la unidad número 3 trata de el método inferencial o lo que se denomina inferencia estadística o estadística inferencial, como cualquiera de esas tres maneras se puede nombrar, se la van a encontrar en la literatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esa parte de la estadística que engloba todo un marco conceptual y metodológico por medio del cual podemos realizar generalizaciones, conclusiones y decisiones acerca de una población de tamaño n en la cual los parámetros son desconocidos? En la práctica, ¿cómo hago inferencia estadística? Bueno, si me interesa investigar una característica X de esta población objeto de estudio, entonces solo lo hago seleccionando ciertos elementos de ella que van a formar parte de una muestra de tamaño n. Esta muestra es la que le vamos a calcular unas características llamados estadísticos, ¿sí? Como son la media aritmética muestral, la varianza muestral, la desviación muestral. Además de esos estadísticos, le vamos a determinar una distribución de probabilidad llamada distribución muestral. ¿Ok? Esa distribución muestral tiene que ser perfectamente normal o aproximadamente normal para que nuestra inferencia, nuestras generalizaciones, conclusiones y decisiones acerca de esa población sea lo más acertada posible. ¿Ok? Y por lo tanto, para que sea lo más acertada posible, debemos tomar muestras grandes, preferiblemente muestras grandes o representativas, que son las que me aseguran que esa inferencia sea lo más acertada posible. ¿Ok? Entonces, si no es grande o representativa, bueno, la estadística le dice no hay ningún problema. Puede seleccionar una muestra pequeña, siempre y cuando sea muy bien justificada, como lo hemos nombrado a lo largo de la unidad. ¿Ok? Entonces, para lograr muestras representativas y que una inferencia sea lo más satisfactoria posible y lograr distribuciones perfectamente normal o aproximadamente normal, entonces recurríamos a un muestreo. ¿Ok? Y ese muestreo entonces es un método que me permite la obtención o la selección efectiva de muestras representativas de una población. Y a través de ese muestreo entonces podemos hacer inferencia estadística y aplicar las dos técnicas estadístico-inferenciales. ¿Cuáles eran? La estimación. La estimación es esa técnica estadístico-inferencial que me permite entonces estimar los parámetros desconocidos, ¿ok? A través de los estadísticos, que sí los tengo y sí los puedo calcular directamente de la muestra. Y esa estimación puede ser de dos tipos, estimación puntual y por intervalo de confianza. La estimación puntual decíamos que es un valor único que me representa el parámetro, ¿ok? Sin tomar en cuenta los errores. Entonces, como la estimación puntual no considera los errores y por el solo hecho de utilizar un muestreo y no solo no la población completa, ya eso me acarrea un error. Entonces, con la estimación puntual, no aseguro que no esté cometiendo un error muy grande al momento de concluir acerca de la población. Entonces decíamos que era mejor, vamos a cuidarnos en salud, y era mejor entonces realizar una estimación por un intervalo de confianza, que consiste en determinar un intervalo matemático en el cual se podría encontrar el parámetro desconocido asignándole una confianza. Cuando usted le asigna una confianza que
es una probabilidad, entonces esa estimación se vuelve lo más acertada posible, porque hemos minimizado el error. ¿Ok? Entonces, además, en estadística se estudian más las aproximaciones que las exactitudes. ¿Ok? Entonces, realizábamos la estimación por intervalo de confianza. Y como las estimaciones varían mucho en exactitud y precisión, entonces necesitamos unas expresiones que nos garanticen la confiabilidad de esa estimación. ¿Ok? Entonces hablábamos de dos expresiones, como lo ven aquí en la pantalla, ¿sí? Estimación de la media. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Desapareció este. Teníamos con esta, ¿ok? Y el intervalo de confianza, entonces, incluíamos el error permitido, ¿ok? Entonces, pero hasta un máximo permitido. Ese error era el error de estimación, ¿ok? Que se define como el factor de confianza por el error de muestreo. Entonces, el estimador más o menos el error, entonces me, me ayuda o me hace calcular entonces los intervalos de confianza, ¿ok? El límite inferior y un límite superior llamado límites de confianza. ¿Ok? Y lo hacíamos para el caso de una media y de dos medias, ¿ok? Aplicábamos la técnica estadístico inferencial tanto para el caso en el que tenemos una media y dos medias. Entonces, las pruebas de hipótesis es la otra técnica estadístico inferencial que me permite entonces ya junto con los errores producir un proceso de decisión minimizando los errores. Entonces, vamos a cometer errores, pero no porque esté malo, sino porque son márgenes de variabilidad que se han aceptado en términos generales, ¿ok? Y científicos. Entonces, a eso se le denomina la teoría de la decisión. Entonces, hoy vamos a comenzar y a finalizar con la teoría de la decisión para una media y para dos medias. ¿Ok? Entonces, lo que se desea es crear un modelo matemático, ¿ok? Que es un modelo probabilístico que se inicia en la población, pasa a través de un proceso de muestreo, una estimación, para llegar a conocer a la población. Es decir, se inicia desde un punto para cerrar el ciclo y finalizar conociendo a la población. Es decir, iniciamos en ella y tenemos que finalizar en ella también. Pero antes de cerrar el ciclo y finalizar y llegar a conocer a la población, nos tenemos que plantear una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es un supuesto que amerita ser comprobado. ¿Para qué? Para aceptarlo o rechazarlo. ¿Ok? Entonces, una hipótesis es una suposición. ¿Estamos de acuerdo? Que amerita ser comprobada para saber la veracidad o falsedad de esa hipótesis. Pero eso es hipótesis, pero como estamos en estadística, vamos a plantear es una hipótesis estadística. ¿Ok? Entonces, vamos como primer punto, dicho todo ese repaso, entonces vamos a iniciar definiendo qué es una hipótesis estadística. ¿Ok? Una hipótesis estadística es un supuesto que amerita ser comprobado para aceptarlo o rechazarlo, pero es un supuesto en torno a los parámetros. Es decir, es una suposición en torno a los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Mu, varianza, desviación, media, mediana, poblacional. ¿Estamos claros? Entonces, ¿de dónde proviene esa hipótesis? De la estimación. Quiere decir que el paso previo a la decisión es la estimación. Es decir, de ese intervalo de confianza voy a tomar algún valor de ese intervalo y lo someto
a un test o prueba de hipótesis. Es decir, antes de cerrar el ciclo y llegar a conocer a la población, sus generalizaciones y decidir acerca de algo de ella, tengo que todavía someter esa estimación a un test o prueba de hipótesis. Y esa prueba de hipótesis es un supuesto en torno a los parámetros. ¿Ok? Porque si estamos en estadística, ¿a quiénes tenemos que conocer? A los parámetros. Entonces, una hipótesis estadística se define como una suposición en torno a los parámetros desconocidos y junto con los errores, asignándole una confianza y controlando los errores, ya entonces tomar una decisión, una conclusión y decisión acerca de esa población. Entonces, para que una inferencia estadística sea lo más satisfactoria posible, tenemos que recurrir entonces a esas dos técnicas estadístico-inferenciales, a la estimación y a las pruebas de hipótesis. Entonces, vuelvo y repito, la estimación es un paso previo a la decisión o prueba de hipótesis. Entonces, tomando en cuenta que vamos a cometer errores, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y la única manera de tener la veracidad o falsedad absoluta de una hipótesis es midiendo toda la población, ¿ok? Esa es la única manera de no cometer errores y de saber directamente cuál es ese parámetro. Pero eso es imposible, ¿ok? En el campo laboral del ingeniero civil y del urbanista es casi imposible conocer a toda la población. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones que se nos presentan en el campo de la ingeniería civil son infinitas. Nunca las vamos a llegar a conocer. Puede darse el caso de alguna población pequeña y que usted la pueda medir completa, ahí sí. Esa es la única manera de conocer exactamente cuál es el parámetro. De lo contrario, imposible medir todo el concreto que vamos a utilizar en una edificación. Imposible medir todos los metros cuadrados que constituyen el terraplén en donde vamos a proyectar una edificación. ¿Ok? Imposible ensayar todas las tuberías que van a estar presentes en un proyecto hidráulico. Imposible ensayar todas las barras de tracción, ¿ok? De la que van a estar constituida nuestra edificación de estructura metálica. Entonces, como es imposible medir toda la población, entonces no tenemos la certeza segura de que no vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores, ya en la teoría de la estimación vimos el error de muestreo, vimos el error de estimación y ahora aquí en las pruebas de hipótesis se habla de dos tipos de errores. En estadística existen dos tipos de errores para el procedimiento de la teoría de la decisión. El error tipo 1 o alfa o el error tipo 2 o beta. ¿Qué es el error tipo 1 o alfa? Es la probabilidad de rechazar una hipótesis siendo verdadera. Cuando usted rechaza un supuesto que supuestamente es verdadero o que usted como profesional sabe que es verdadero y lo rechaza, comete el error. El error tipo 2 o beta se define como la probabilidad de aceptar una hipótesis falsa. Cuando usted acepta un supuesto que usted está viendo, que se está dando cuenta que es falsa o es dudoso, y lo acepta, comete el error tipo 2 o beta. Fíjense que el error tipo 1 es lo contrario del error tipo 2. Es decir, se rechaza una hipótesis verdadera o te puedes equivocar también aceptando una hipótesis falsa. Al igual como se equivoca un juez en los tribunales, por ejemplo. ¿Cómo se puede equivocar? De dos maneras, ¿ok? Rechazando, ¿ok? Es decir, rechazando a un inocente y culpándolo, ¿verdad? Lo rechaza como inocente, quiere decir que lo culpa y lo condena, ¿ok? Lo condena siendo inocente. ¿Estamos de acuerdo? Y también se puede equivocar que absuelve a un verdadero malandro, ¿ok? Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, está cometiendo un error, ¿ok? Rechaza a esa persona que es inocente y tiene pruebas de inocente, ¿ok? Pero lo condena
está cometiendo un error. ¿Ok? Eso es muy común aquí en Venezuela, ¿cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo. Mientras que los malandros, los secuestradores, los, eh, los asesinos, etcétera, etcétera, están sueltos. ¿Ok? Los corruptos, entonces esos están absueltos. Eso no para ellos no hay justicia. Entonces se está cometiendo un error tipo 2. Entonces, bueno, en estadística se estudia estos dos tipos de errores. Entonces, ¿cómo hacemos para no equivocarnos? Bueno, fíjense en este recuadro que ven en pantalla. Cuando se acepta una hipótesis estadística, ¿ok? Las hipótesis en estadística se le van a encontrar que se designa con H mayúscula o hipótesis estadística. Cuando usted acepta una hipótesis que es verdadera, usted toma una decisión correcta. Pero si usted acepta una hipótesis falsa, está cometiendo el error tipo 2 o beta. Si usted rechaza una hipótesis siendo verdadera, comete el error tipo 1. Si usted rechaza una hipótesis siendo falsa, entonces está en la decisión correcta. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo cuando estoy en presencia de una hipótesis verdadera o una hipótesis falsa. Por ejemplo, cuando ustedes se familiaricen con la mezcla de concreto, ustedes tienen que saber si ese concreto viene mal o viene defectuoso. ¿Ok? Porque usted está inspeccionando, lo está viendo, está escuchando, cuando sea el concreto que se está batiendo en obra o sea el concreto que viene en el trompo mezclador. Si suena mucho es porque ese concreto le falta cemento. Entonces usted sospecha que ese concreto viene mal. ¿Por qué? Porque está sonando mucho, usted está viendo la trabajabilidad y se ve que no está bien la trabajabilidad, la fluidez, en fin. Eso cuenta mucho como criterio del ingeniero, ¿ok? Por eso digo que cuando ustedes se familiaricen, tienen que familiarizarse y eso es lo primero que ustedes van a hacer cuando se gradúen. Trabajar con mezclas de concreto. Pero para eso es el inspector, para ver, escuchar. Entonces, si suena mucho y usted acepta ese concreto, entonces está cometiendo el error tipo 2 o beta. ¿Ok? Porque ese concreto viene defectuoso. Pero si usted hizo bien todo el proceso en obra, concreto bien, tiene buena trabajabilidad, se comporta tal cual con la suficiente elasticidad, plasticidad, hace un buen curado, entonces todo el procedimiento viene bien, entonces usted va a aceptar una hipótesis verdadera y está en la decisión correcta porque usted fue sumamente cuidadoso en ese proceso. ¿Ok? Si la rechaza, comete el error tipo 1 o beta. ¿Cómo la puede rechazar? Bueno, por ejemplo, a mí me tocó una obra bien alejada de aquí de la ciudad y esa obra era financiada desde el exterior, era un monasterio. Entonces veníamos con todo nuestro procedimiento. Por más que pedimos el concreto premezclado a las empresas de fabricadoras de concreto, no nos aseguraba que el concreto iba a llegar en buenas condiciones, puesto que la vía era muy accidentada y por más aditivo retardador de fraguado, no iba a llegar en buenas condiciones. Entonces decidimos realizar todo el procedimiento en obra, ahí mismo, cuidando cada proceso, agregando cada elemento de ese diseño de mezcla. Todo el proceso venía bien, pero si la resistencia requerida en el plano que nos decía el ingeniero estructural, las resistencias tenían que ser mayores de 350, porque era una edificación religiosa y había también iglesias, entonces eso es lo último que se tiene que caer en un sismo y esas tienen que estar sobrediseñadas, ¿ok? Eso tiene que tener resistencias muy altas, 350, ¿ok? 400 y no llegábamos sino a 200. Entonces, ¿dónde está el error si el supuesto viene verdadero? Fuimos muy cuidadosos porque no nos está dando entonces en, en el muestreo, no nos está dando la resistencia requerida. Si se agregó todo perfecto y todo el procedimiento venía bien, perfectamente cuidadoso, con
con mucho cuidado, pero el muestreo nos estaba diciendo que no. Luego indagar, hay que indagar en dónde se está cometiendo el error. Después de indagar, vimos que el equipo con el que, la prensa con el que se mide la resistencia a través de los ensayos destructivos del concreto estaba descalibrada y por eso no nos estaba dando la resistencia. Pero si uno no indaga, si uno se queda con la primera impresión, entonces voy a rechazar un supuesto siendo verdadero si para mí el concreto estaba bien. Entonces hubiese cometido el error tipo 1, rechazar un supuesto siendo verdadero. Entonces eso es lo primero que ustedes van a realizar cuando ustedes se gradúen, trabajar en obra y irse familiarizando con el concreto. Ahí tienen un ejemplo de cómo nos podemos equivocar. ¿Ok? ¿Cómo hacemos realmente también para no equivocarnos en determinada situación y de manera general? Bueno, en las pruebas de hipótesis existe un procedimiento de decisión, ¿ok? Ese procedimiento de decisión controla el error tipo alfa, ¿ok? Que es el que más fácilmente podemos cometer y sin darnos cuenta, ¿ok? Lo acabo de explicar. Porque difícilmente usted va a aceptar una hipótesis falsa. Por ejemplo, si yo voy a comprar un borrador para borrar la pizarra, bueno, yo lo inspecciono, sí o no, yo lo veo, veo la parte por donde voy a agarrar el borrador, veo la telita por donde borra, si yo lo veo todo despintado, roto, ¿cómo voy a comprar ese borrador estando en malas condiciones? Entonces, usted lo está viendo, usted lo está inspeccionando. Igualmente, en el campo de la ingeniería civil. Difícilmente usted va a aceptar un supuesto falso. Eso es así como nuestra vida real. Ok, para eso es un noviazgo. ¿Cómo hacemos para saber si nos están engañando o nos están mintiendo? Bueno, para eso es el noviazgo. Usted observa a la persona, aunque nunca se llega a conocer a todas las personas, pero sí por lo menos a simple vista uno ya sabe cuándo la persona no es verdadera y cuando hay personas falsas, cuando nos están mintiendo. Bueno, ya uno por experiencia más o menos sabe, ¿ok? Si usted le dice, no se meta por esa calle que por ahí es peligroso, pero usted se mete, bueno, ya se lo están diciendo porque ya por experiencia se sabe que en esa calle hay peligro, roban, matan, secuestran, entonces usted va a aceptar irse por esa calle. No, ¿verdad? Entonces difícilmente usted va a aceptar una hipótesis falsa. Si usted durante el noviazgo vio que la persona le estaba mintiendo, tenía actitudes raras, se presentaban con cuestiones muy caras y no trabaja, oye, y con todo eso, ¿usted va a aceptar casarse con esa persona? Bueno, entonces ya usted sabe en lo que va a parar ese matrimonio. Por eso es que muchos matrimonios fracasan, ¿sí? Porque se aceptan hipótesis falsas. Entonces, bueno, pero en ingeniería difícilmente se va a aceptar una hipótesis falsa. Cuando usted ve algo dudoso, que no le da buena espina, que por esa calle es peligrosa, entonces usted no lo va a hacer. Entonces, difícilmente se va a cometer el error beta. Pero el alfa sí, el error alfa muchas veces lo podemos cometer y sin darnos cuenta. Cónchale, de verdad que el novio o la novia era verdadera, siempre me dijo la verdad, siempre estuvo donde dijo, pero no se casó con esa persona. Bueno, lo rechazó, cometió un error. Entonces, este, ese lo podemos cometer más fácilmente. Entonces, el procedimiento de decisión, desde el punto de vista científico y técnico, hablamos de un procedimiento de decisión. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos? Bueno, seguimos este procedimiento que consta de 5 pasos, ¿ok? 1, 2, 3 y la siguiente lámina. 5 pasos nada más, facilito, como una receta de cocina que me conlleva a no cometer el error alfa, ¿ok? El primer paso es plantear un sistema de hipótesis conformado por 2 hipótesis. La hipótesis nula, H sub 0, es denominada la hipótesis nula.
versus la hipótesis alternativa llamada H sub 1. ¿Ok? La hipótesis nula, H sub 0, es la hipótesis que siempre se desea probar y representa un valor exacto del parámetro. Aquí es cuando sí vamos a aplicar la exactitud. ¿Ok? Vamos a probar que mu es igual a un cierto valor, digamos 50, 100, que la resistencia del concreto es 350. ¿Ok? Entonces, versus la alternativa de que sea menor. Usted puede plantear ese sistema de hipótesis. En el caso que a mí me tocó de ese monasterio, bueno, yo tenía que demostrar que la resistencia del concreto, basado en obra, es de 400. Entonces, eso me representa, mío tiene que ser 400. ¿Ok? Versus la alternativa de que sea mayor, porque tiene que ser 400 o más. Si me da un poquito más, perfecto. Pero ese puede ser otro sistema de hipótesis. Si usted no tiene el conocimiento de que esa hipótesis es menor o mayor, entonces simplemente plantee que si no es igual a 400, entonces es diferente. Y la hipótesis alternativa es que sea diferente. Y la hipótesis alternativa es esa, como pueden observar, es esa hipótesis que plantea varios valores del parámetro. ¿Estamos claros? Entonces, pueden plantear, siempre, primer paso, plantearse su hipótesis. ¿Ok? Un sistema de hipótesis planteado por dos hipótesis. Es decir, en nuestra vida cotidiana, plan A y plan B. En estadística también. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. Porque si no se demuestra que es igual, entonces tiene esa otra alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Que es opcional o no aceptar esa hipótesis alternativa si la hipótesis nula es rechazada. ¿Ok? Porque si la hipótesis nula es rechazada, y entonces usted va a aceptar la alternativa, si es menor, pero ¿cuánto menor? Y si es mayor, ¿cuánto mayor? Y si es diferente, ¿cuál diferente? Entonces sigue en la ambigüedad. Bueno, pero por lo menos sabes que si no es igual es menor. Entonces plantea otro valor menor a ese. En el caso de que se rechace lo que usted supone como verdadero. ¿Ok? Ya lo vamos a ilustrar con un ejemplo. El segundo paso es seleccionar el nivel de significancia o error tipo 1 o alfa. Aquí en el segundo paso es donde lo vamos a controlar. Entonces, este nivel de significancia, lo que llamábamos nivel de significancia en la teoría de la estimación, ahora es el error tipo 1 o alfa. ¿Lo recuerdan? Alfa en la teoría de la estimación era, vamos a ver si lo tenemos por aquí, fíjense, alfa se llama el nivel de significancia cuando estábamos en la teoría de la estimación, pero como ahora estamos en la teoría de la decisión, alfa es el error tipo 1. Entonces fíjese que tanto en la estimación como en la decisión se controla esa probabilidad, ¿ok? Hablamos de nivel, pero que es un área bajo la curva y toda área bajo la curva es una probabilidad. Entonces voy a controlar la probabilidad de rechazar un supuesto siendo verdadero, ¿cierto? Porque ese es el error. De los dos errores, ese es el más crítico, el que más fácilmente podemos cometer y sin darnos cuenta. Entonces, esos son niveles que fija el investigador o que fija el profesional o el equipo multidisciplinario que está interviniendo en el proyecto, ¿ok? Se fija. Y ese nivel te incluye todo lo que son accidentes, imprevistos, riesgos, ¿ok? Y eso es un nivel que se fija entre 1 y 5%. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, por supuesto que es una probabilidad, pero no es que es porcentaje. Voy a aclararlo de eso del porcentaje. Fíjense ustedes. ¿Qué significa el intervalo de confianza? Significa, cuando hablábamos en la teoría de la estimación, que voy a estimar a mu a un 95% de confianza, el por ciento significa que es el límite de esa población me van a conducir a estimar a mu de esta manera. Sí, porque cada muestra que se selecciona de la población va a tener un intervalo de confianza, pero a lo mejor va a haber una muestra que no contiene a mu. Entonces, ese es el error
de estimación, ¿ok? El nivel de significancia o alfa. Entonces, así como estimábamos a un 95%, también estimábamos con un 5% de nivel de error, pero el nivel de confianza es más alto que el nivel de los errores, lo estoy controlando. De la misma manera, joven, de la misma manera, cuando vamos a probar una hipótesis, nosotros aceptamos una hipótesis a un nivel del 95%, pero quiere decir que también estamos aceptando un 5% de error, porque los errores siempre van a estar presentes, pero lo vamos a controlar y entonces el error tipo alfa es menor que el nivel de confianza o la probabilidad, ¿ok? Entonces, este porcentaje es el nivel, es decir, es el 95% de las veces ese muestreo me va a conducir a una decisión, ¿ok? Y es muy diferente al 0,95. Si ustedes le dicen con cuánta probabilidad usted acepta una hipótesis, usted tiene que hablar es del 0,95, si es probabilidad. Pero se ha acostumbrado a lo largo de los años a decir 95% y 5% de error, ¿ok? Pero eso es un área bajo una cosa es el 95% de todas las muestras que se seleccionen de la población me van a conducir a esa decisión a decir que con una probabilidad de 0,95 usted acepta o rechaza una hipótesis. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. El nivel de significancia y los software estadísticos vienen para un nivel de significancia o error tipo 1 o alfa entre 1% y 5%, ¿ok? Pero ya sabemos que es la probabilidad de rechazar una hipótesis verdadera, ¿ok? Ese es un área. Aclarado el punto 2, entonces en sus enunciados usted puede estimar y probar a un 1, puede ser 1%, 2%, 3 o 4, hasta 5. Hasta 5% es el nivel de significancia. ¿Ok? Bueno, eso depende de muchas cosas, depende del tipo de obra. Si es una obra de gran envergadura, bueno, entonces sí tendrían que considerar un nivel de errores un poquito más alto porque hay que verle la cara a lo que representa construir una represa. Un proyecto de una represa no es lo mismo a un proyecto de una acera, por decirlo así, por decir un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ojo, para una simple acera, bueno, asumo un error de 1% como máximo. Ahí no hay mucho riesgo, ni imprevisto, muy poco. Aunque toda obra de construcción tiene imprevistos, aumentos, disminuciones, nunca es exacto todo, ¿ok? Siempre hay unos márgenes de variabilidad. Entonces, fíjense que vuelvo y repito, se van a cometer errores, pero hasta un máximo permitido y porque son márgenes de variabilidad que se han aceptado en términos generales y científicos. ¿Estamos claros? Tercer punto. Ahora sí, fijar el test o prueba apropiado. Esto depende de las distribuciones de probabilidad que venimos manejando, que son los escenarios de la distribución muestral. Vuelvo y los repaso. ¿Cuál es el escenario? El escenario número 1, y que tiene que ver con la distribución Z o la distribución T de estudio, que tiene que ver con teoría de muestras grandes o teoría de muestras pequeñas, ¿ok? Escenario número 1, si la varianza poblacional es data, es conocida independientemente si la muestra es grande o es pequeña, la distribución muestral es la distribución perfectamente normal y utilizamos la tabla tal y cual la venimos manejando hasta ahora. Segundo escenario, que no se conozca, que es primera vez que usted está haciendo un estudio. Entonces, si el tamaño de la muestra es grande, teorema central del límite, teoría de muestras grandes, y se sigue utilizando la distribución normal, ¿ok? Caemos en el mismo escenario número 1, pero solo porque el teorema central del límite me lo permite y solo si la muestra es grande. ¿Por qué? Bueno, porque si es desconocido el parámetro o la varianza poblacional, pero como la muestra es grande, la varianza muestral sí la tengo. Entonces ese valor lo puedo considerar aproximadamente igual a la varianza de la población, porque mientras más grande es la muestra, más me parezco y más me acerco a la población. Entonces se sigue utilizando
La distribución perfectamente normal, como la vimos, y las tablas. Pero si es desconocida y el tamaño muestral es pequeño, es decir, tienen que ver las dos cosas, la varianza y el tamaño de muestra. No se guíen solamente por el tamaño de muestra. Lo aclaro, porque cometen equivocaciones en el examen por guiarse solamente por el tamaño de muestra. Y ya lo estoy diciendo en clase. Entonces, si se desconoce el tamaño es pequeño, entonces nuestras estimaciones y decisiones van a ser aproximadamente normal, no perfectamente normal como es en estos dos casos, sino aproximadamente normal a través de la distribución de probabilidad de Student que maneja grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese test o prueba apropiado es el Z o T de alfa medio calculado por tabla, ¿ok? Cuando lo veíamos en la teoría de la estimación. Pero ¿qué pasa? Ese es un Z crítico o T crítico, ¿estamos de acuerdo? Y que además de que depende de los escenarios de la distribución, para saber cuál distribución voy a incorporar en el procedimiento de manera acertada, también depende de lo que usted ha planteado en el paso 1 y en el paso 2. Si usted ha planteado el primer sistema de hipótesis y el segundo, entonces ahí hablamos de que el test apropiado es el de las pruebas de una cola. ¿Qué significan las pruebas de una cola? Que ese error tipo alfa que estamos tratando de controlar se ubica bajo una distribución de probabilidad hacia un solo extremo de la distribución. Si es el primer sistema hipótesis que usted planteó, fíjense que este es el signo matemáticamente menor, pero me indica como una flechita y que el error tipo alfa se ubica hacia los negativos, hacia el extremo o cola de los negativos. Mientras que si usted planteó que si no es igual mayor, entonces si es mayor, quiere decir que el error alfa lo ubica hacia la cola de los positivos o hacia el extremo de la distribución de probabilidad que es hacia más infinito. ¿Ok? Entonces, ese punto es obtenido por tabla y ese punto tejo apropiado es el que me divide a la distribución de probabilidad que esté usando Z o T de Student en dos áreas bajo la curva. Toda el área blanca se denomina zona o área de aceptación y es con todo lo que usted ubique mayor, si es esta, del punto crítico, va a ser aceptado con una probabilidad lo suficientemente alta. Si es este, entonces todo desde el punto crítico hacia la izquierda va a ser aceptado. Pero fíjense que tenemos esa otra área sombreada que es la zona o área o la probabilidad de rechazo. Entonces, todo muestreo que se encuentre bajo esas colas se tiene que rechazar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si lo que usted ha planteado es el tercer sistema hipótesis que se nos es igual o diferente, entonces ese error tipo alfa lo tiene que dividir entre los dos extremos de una distribución de probabilidad. Y a ello se le denomina la prueba de dos colas. ¿Ok? E igualmente voy a tener dos puntos críticos y el error tipo alfa se divide entre dos, tal y como lo hicimos en la teoría de la estimación. En la teoría de la estimación, sí el nivel de significancia, a juro, se divide entre las dos colas, pero aquí en la teoría de la decisión, si usted está usando la prueba de una cola, esta o esta, entonces no la divide entre dos. Pero para el caso del test apropiado que sea la prueba de dos colas, entonces sí lo tiene que dividir entre dos. Y todo muestreo que se encuentre en toda la zona o área bajo la curva blanca se va a aceptar. Caso contrario, si es mayor a este T sub 0 o Z sub 0 crítico, si es mayor o menor de este lado, entonces será rechazado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tercer paso depende del paso 1 y del paso 2, ¿sí? Entonces, y depende si es la prueba de una cola o de dos colas y de los escenarios de la distribución muestral que lo venimos explicando
desde que comenzamos casi la unidad. Cuarto paso, ahora sí voy a determinar la prueba observada con los datos muestrales. Y fíjense que este es otro Z sub 0 o T sub 0, dependiendo de en cuál escenario se encuentre. Si es el escenario número 1, conocida la varianza poblacional, entonces utilícela directamente. Y el Z sub 0 lo va a calcular así. ¿Ok? Los datos que usted tiene versus mu, que es lo que quiere probar. Mu es igual a tanto. ¿Ok? Entonces aquí contrasta y utiliza el muestreo. Pero escenario número 2, si es desconocida y el tamaño de la muestra es grande, entonces la varianza, la desviación, que sí la tenemos, se puede hacer la desviación poblacional y caemos en la distribución perfectamente normal. Pero si se desconoce y el tamaño de la muestra es pequeño, entonces calculamos con t-de-Student y el tamaño muestral, ¿ok? Entonces, el cuarto paso es con los datos muestrales, porque para eso se utilizó el muestreo y para eso se seleccionó la muestra. Y el quinto, bueno, comparar el paso 3 con el paso 4. Fíjense ustedes, el paso 3 con el paso 4 o viceversa. Voy a comparar es el paso 4. Si este es C0 o T sub 0 se encuentra del punto crítico hacia allá, se acepta la hipótesis nula. De lo contrario, se rechaza. Si es esta prueba de una cola que está utilizando, entonces del punto crítico obtenido por tabla hacia la izquierda, se acepta la hipótesis que usted está planteando. De lo contrario, si es mayor, se rechaza. Si lo que está utilizando es la prueba de dos colas, entonces, si este Z sub 0 o T sub 0 con los datos muestrales se encuentra entre estos dos puntos, entonces la decisión es aceptar la hipótesis nula. De lo contrario, si es mayor a este valor, se rechaza la hipótesis nula. O si es menor a este valor obtenido por tabla, entonces se rechaza también la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento de decisión que me conduce a tomar la decisión más acertada y controlando el error tipo 1, que es el que más fácilmente podemos cometer. Buenos días, Giuseppe, buenos días, Idali, Josué y Keiber. Es un gusto por aquí saludarles. ¿Todo bien con mi audio, cierto? Josué nos está escribiendo. ¿Se ha entendido el procedimiento de decisión? Vamos a verlo en estos 8 minutos que nos quedan, porque recuerden que el sistema nos aborda y nos volvemos a unir, ¿ok? Vamos con un procedimiento de decisión que ustedes tienen en la unidad didáctica. Se me olvidó, vamos a abrirla por acá. En documentos, en mis clases, inferencia estadística. Vámonos a el ejercicio que tenemos en su unidad didáctica. Vamos a explicarlo bien para que entiendan el procedimiento de decisión y el error tipo alfa o beta. Vamos primero con el procedimiento de decisión. Un ingeniero afirma que todas y cada una de las capas que componen el relleno de un terraplén tiene, al terminar el apisionado, una compactación promedio de 95%. Si se toma una muestra de 6 mediciones con un promedio de 95,2 y una desviación de 4,4%, y si se considera un nivel de significancia o un nivel de error alfa de 1%, probar entonces que el promedio del grado de compactación obtenido en la muestra es mayor del obtenido en el laboratorio. Fíjense que ahora vamos a probar. Ya no vamos a estimar, sino a probar y tomar una decisión. Primero, a ver, en este ejemplo, ¿de qué población me están hablando? Lo primero que tenemos que hacer es identificar bien los datos en el enunciado. Tenemos que identificar quién es la población y quién es la muestra. Dígame, ¿cuál es la población objeto de estudio?
Voy a minimizar esto para ver si alguien lo escribe que no pueda. ¿De qué población estamos estudiando acá? Un ingeniero afirma que cada una de las capas que conforman un terraplén tienen al terminar el apisionado una compactación de 95%. Eso lo afirma un ingeniero. ¿De qué población estamos hablando? Acá, ¿cuál es la generalidad? Un estudio de suelo, jóvenes, un terraplén, un suelo. Y el ingeniero está afirmando, ¿y cuál es la característica X de esa población? Mire, ya estamos terminando el semestre y todavía no ubican bien cuál es la población objeto de estudio, cuál es la variable y cuál es la muestra. Entonces, si me está diciendo que al finalizar el apisionado me están hablando de que X, la variable, es un grado de compactación, ¿cierto? Ahí lo tienen. Un ingeniero afirma que todas y cada una de las capas que componen el relleno de un terraplén o suelo tiene al terminar todo el trabajo una compactación promedio del 95. Este es mu. Ahí me están hablando de una generalidad. Ese es mu. 95%, ¿ok? Ojo, el grado de compactación es en porcentaje. Grado de compactación, ese sí es un porcentaje. Luego le dice que se tomó una muestra de 6 mediciones, ese es un estudio de suelo. Usted tiene que comprobarlo. Una cosa es lo que le afirma ese ingeniero, sí, pero usted como ingeniero residente a la hora tiene que comprobarlo. ¿Será verdad o será mentira? Toma una muestra, contrata un estudio de suelo y N es ¿cuánto? 6. 6 mediciones. Ahora, fíjense que viene un punto y seguido. Terminó la idea de la población, ahora se toma una muestra de tamaño 6 y esa muestra sí tengo los estadísticos. ¿Quiénes son los estadísticos? La media aritmética muestral, 95,2 y desviación típica 4,4. Entonces yo voy a probar lo que él me está afirmando, ¿sí? Y aquí en el enunciado le está diciendo probar que el grado de promatación obtenido en la muestra es mayor que el obtenido en el laboratorio. Entonces, porque el de laboratorio es lo que me dice el ingeniero, ¿ok? Lo general, porque todo lo que se prueba en el laboratorio es con ambiente controlado y se supone que eso es ser verdadero. Yo tengo que probarlo. Entonces ya me está diciendo que es mayor. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, plantearte el sistema de hipótesis conformado por dos hipótesis. La hipótesis nula es que mu sea igual a 95, lo que me está afirmando que supuestamente es verdadero, pero lo voy a probar. Ojo, o todo lo que me dicen por ahí lo voy a creer. No, usted es un ingeniero y tiene que verificarlo. Para eso usted es el profesional. Para eso usted está pasando por una carrera. Le están enseñando cómo probar. Ah, porque entonces si es mentira, lo vas a aceptar como verdadero. Tú tienes que comprobarlo. Versus la alternativa de que si no es igual, es mayor. Aquí ya se lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, ese es el sistema, el primer paso. Segundo paso, bueno, selecciona, controla el error tipo 1. Bueno, voy a controlar y aquí me dice que alfa es 1%. Eso quiere decir que con una probabilidad del 0,01 voy a probar que el grado de compactación sí es igual a 95%. O no. No lo sé hasta que no haga el procedimiento, ¿cierto? Bueno, ya está planteado el sistema de hipótesis y ya está controlado el error tipo 1 o alfa. Ahora me voy con el test apropiado o la prueba apropiada. Y ya en el paso 1 ya puedo ver que es la prueba de una sola cola, en donde el error tipo alfa se ubica hacia los positivos. ¿Estamos de acuerdo? Y el paso 3 es exactamente por tabla. Se calcula única y exclusivamente por tabla. ¿Estamos claros? Y la TestStudent maneja grados de libertad. ¿Sí? Entonces, vámonos. Tenemos ya todo lo que necesitamos para entrar a la tabla. Primero, ¿y en qué escenario estamos? ¿Este es un Z crítico o T crítico? Bueno, escenario número 2, ¿sí? Es desconocida la varianza.
porque no tengo este valor. Simplemente tengo a mu, pero un promedio por sí solo no es suficiente para concluir y decidir acerca de una población. Me hace falta la varianza. Y como es desconocida y el tamaño de muestra es pequeño, entonces aquí estamos. Desconocida y muestra pequeña, entonces la distribución probabilística de el estadístico en el proceso de muestreo es la t-student con grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Bueno, si n era 6, 6 menos 1, 5. ¿Estamos claros? Y el nivel que es a 001. Tomamos el error tipo alfa completo. Aquí no hay que dividirlo entre las dos colas. ¿Ok? Entonces, como tenemos esos datos, vámonos a la tabla de la t-student. En este minuto que queda vamos a irla abriendo. Nos vamos nuevamente. Ojo, esa es otra tabla que ustedes tienen que imprimirla o sacarle copia como ustedes lo decidan. Pero la vamos a utilizar en inferencia estadística. En inferencia estadística vamos a manejar la tabla de la distribución normal y la t-student. ¿Ok? Y lo dije cuando estábamos en la evaluación. Si los que fueron se acuerdan. Ahora me fui para, okay, aquí estamos en t-student. Valores críticos T, ok, página 738 y página 737. Por favor, impriman esas dos o sáquenle copia. Fíjense que horizontalmente esté alfa completo. Aquí nos arroja el error alfa, entonces, que es de 001. Lo ubicamos horizontalmente, en la 737 no está, pero en la 738 sí. Aquí lo tenemos, 001 de probabilidad de error. Y grado